Hola a todos, un capítulo más de Beta. Ya estamos en el capítulo número 8 y recuerden, esto es un espacio de conversación entre inversionistas y emprendedores para hablar de todo lo relacionado con temas de startups, de tecnología, fundraising en Latinoamérica. Hoy tenemos un capítulo muy especial. Vamos a hablar un poquito de todas las noticias de las últimas 2 semanas. Ha habido muchas cosas. Por otro lado, vamos a dar el update de fundraising, no solo fundraising de startups, también hay temas muy interesantes de fundraising de fondos, lo que nos lleva a un tema súper importante y es, se viene un invierno, pero ahora de fondos de venture capital. Y por último, una ola de consolidaciones que puede empezar a verse en Latinoamérica. Con ustedes, como siempre, Miguel McAllister, Federico Antoni, Dani Undurraga y Ana Piñol. Recuerden que este avión dispone de conexión Wi-Fi, que podrán utilizarla sin restricciones, manteniendo el modo avión desde el momento del cierre de puertas y hasta su salida del avión. Bueno, la próxima semana nos vamos a ver en vivo y en directo. Para los que no saben, nosotros, este grupo, nos conocemos, somos amigos, pero no hemos interactuado mucho en persona, yo creo que en los últimos 3 años. Entonces, para nosotros es muy especial contarles que la semana que viene, el miércoles 1 de marzo, en Bogotá, en la Terraza Corona, AllVP y NFX nos invitaron a participar. Entonces vamos a estar ahí hablando un poquito de lo mismo que hablamos en beta. Nos dieron un espacecito para hacer un update. Entonces, pues vamos a dejar un link en el footnote del programa o en YouTube o en Twitter para que puedan registrarse para el evento de AllVP y NFX. Buenísimo, yo estoy emocionado de ir a Bogotá. No sé tú, Ana, pero, Muchísimo. No, tengo muchísimas pero ganas. hace tiempo no vamos y bueno, ha sido un ecosistema tan activo en temas en los últimos años, generador de tanto talento, de tantas startups. La verdad es muy, muy emocionante verlos y verlas a todos allá. Yo tenía muchas ganas de ir, pero lamentablemente tengo otros compromisos que me lo impiden. Pero ya vendrán mejores tiempos y estaremos todos juntos reunidos y quizás, ¿por qué no hacer un podcast los cuatro en el mismo lugar al mismo tiempo? Eso sería bonito, ¿no? Sí, te vamos a Sí. extrañar, Dani. Yo aún tengo esperanza que nos des una sorpresa, Dani. En una de esas, Todo puede pasar. Oye, sobre todo que Dani explotó en las redes sociales. O sea, Sí. impresionante TikTok. ¡Wow! Dani. eso fue todo gracias a que ustedes me dieron un prompt hermoso para que yo respondiera y simplemente respondí, pero yo creo que el talento fue de ustedes tres. Sí. Pues para los que no sepan, Dani llegó a 200.000 views en un video en TikTok, obviamente hablando de emprendimiento, lo cual hace de este el primer video viral de Beta. Dani es Increíble, famoso. increíble. Sí, increíble que haya sido en TikTok, ¿no? O sea, yo hubiera pensado que íbamos a comenzar a generar atracción en Instagram o en YouTube, pero bueno, Sí, si es TikTok TikTok. no es la primera red social que a uno se le ocurre cuando uno está pensando en temas de emprendimiento. Yo también me sorprendí. Totalmente. Y miren, ahí para contarle a todas las personas que nos están oyendo, primero, pues muchas gracias por el apoyo. La verdad es que el crecimiento que hemos tenido ha sido muy impresionante. Esto empezó como un proyecto de reunámonos, hablemos de estas cosas que creemos que son súper valiosas para el ecosistema, hagámoslas públicas. Y crecimos del último capítulo, de hace 2 capítulos a este, o más bien el último mes, nos duplicamos en escuchas, lo cual es increíble, más que estos formatos son difíciles de crecer. Y adicionalmente, digamos que en nuestras redes sociales de Beta estamos publicando fragmentos de lo que estamos hablando y han tenido muy, muy buena acogida. Entre esas, pues, el video viral de Dani. Sí, es increíble porque yo eh, reconozco que soy conocido como el inversionista de Dani y ese es como Yo soy mi claim conocido to como fame.
Yo soy conocido como la persona en la que Federico invirtió. Es Y algo ahora, mutuo. Es algo mutuo. Si ahora no voy, hubiéramos hecho eso, nadie nos conocería ninguno de los dos. y ahora voy a ser conocido como el que sale con Dani Undurraga en beta, lo cual está bien. Muchas gracias, Dani, por todo tu apoyo todos estos años y confianza. Muchas gracias a ti también por lo mismo. Bueno, pues empecemos. Quiero empezar con uno de los temas más importantes de las últimas 2 semanas y es obviamente los resultados de Nubank. ¿Por qué hablamos de Nubank? Esta es la segunda vez que hablamos de Nubank. Estos son los segundos resultados que vamos a cubrir. Y la razón es porque Nubank es todo lo que está bien en el mundo de la tecnología. Es el ejemplo perfecto de cómo la tecnología puede crear una compañía gigante. Es el ejemplo de cómo una compañía puede volverse referente y puede volverse supremamente rentable. De hecho, hoy Nubank, si uno lo mira año a año, están creciendo a más del 100%, más o menos al 100%, lo cual es impresionante para una compañía de ese tamaño. El reporte lo que dice es que ya se llegaron más o menos a 70 millones de clientes, la mayoría en Brasil. En México y Colombia más o menos están haciendo el 7% de su negocio, pero lo que es tremendamente impresionante es la rentabilidad. Digamos que de un año para, digamos, el Q4 2021, Nubank tuvo una rentabilidad, digamos, de 3 millones de dólares. Y en Q4 2022, es decir, el último Q del año que acaba de pasar, llegó a 158 millones de dólares en un Q. Entonces, si digamos que proyectáramos esto, eso es una compañía que en este momento podría estar dejando algo así como 600 millones de dólares. 600 millones de dólares. Eso es el tamaño de los bancos más grandes de Latinoamérica. Seguramente en México sería, no tengo el dato exacto, pero sería un gran banco de México, no el más grande, pero esto ya es tamaño mayor. O sea, Nubank hoy es uno de los bancos más grandes de Latinoamérica, no solo en número de clientes, no solo en revenues, también en rentabilidad. Y creo que esto es importante y esto es lo que hace que se mueva el ecosistema, que la gente quiera emprender, que la gente le den ganas de tratar de construir en 10, 12 años una de las empresas más grandes de Latinoamérica, no solo en tamaño, otra vez, sino en rentabilidad. ¿Ustedes cómo ven esto? A mí me impresionó, la verdad, y cada día me impresiona más. Es que digamos que sorprende, por todos lados sorprende. A mí me parece, digo, primero hay que decirlo, David Vélez es el mejor emprendedor de su generación. Lo que me gusta pensar no es tanto los resultados, que son espectaculares y que de veras apuntan a una empresa que va a seguir muchos años hacia adelante y va a tener todavía mucho éxito por enfrente. Pero lo que me gusta pensar es, piensen hace 10 años, cuando estaba arrancando David y apenas recibía la inversión de sus primeros inversionistas. Y él quizás prometió, oye, vamos a hacer una startup que va a valer $1,000 millones y vamos a tratar de competir con los bancos brasileños. Y ¿quién se hubiera imaginado que iba a poder construir una startup de esta dimensiones? Una compañía que rivaliza con los bancos más grandes de la región. Es alucinante. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que hoy, y quizás hace 5 años, hay una emprendedora que dijo lo mismo, que se apuntó con esta misma ambición y que quizás en 5, quizás en 10 años, estemos hablando de ella en estos mismos términos, lo cual a mí me parece increíble. Esto quiere decir que sí se puede, esto quiere decir que se pueden construir empresas gigantescas en cualquier sector con poca experiencia y simplemente con la audacia y el talento de alguien como David. Sí, yo creo que lo que hay que rescatar de Nubank, o lo que yo rescato personalmente, y es algo de lo cual me inspiré mucho yo como emprendedor, ¿cierto? Sobre todo en Corner Shop, la última empresa que hice, es cómo ellos construyeron esta empresa en los años donde era difícil levantar capital, en los años donde
había que moverse mucho. En los años donde no valía una empresa $100 millones simplemente por tener un PowerPoint con los colores correctos y el número correcto de página, etcétera. Y ellos construyeron la empresa tranquilo, trabajando sin mucho hype, simplemente trabajando tranquilo, ayudando a sus clientes a solucionar problemas reales que ellos tenían y fueron escalando en la medida que el negocio les fue permitiendo, etcétera. Entonces, creo que eso es algo digno de destacar y de recordar que se puede hacer empresas así y que no es necesario levantar $100 millones con un PowerPoint para necesitar emprender o para lanzarse a emprender, sino que se puede hacer de manera mucho más, digamos, tranquila y con mucho éxito si se trabaja bien. Sí, Fíjate que algo que nosotros, me acuerdo en un viaje a Sao Paulo hace 3 años, creo, o 4, conocimos a David y de las cosas que más me impresionaron fue como la atención que ponía en la cultura, la importancia de la cultura de empresa, y el cuidado que ponía a eso. Y nos contaba cómo eso había sido clave en todo este crecimiento, el mantener una cultura muy cuidada. El otro tema es que siempre, cuando hablo con emprendedores, me viene a la cabeza, hay este debate de, para ser emprendedor necesitas conocer muy bien el espacio en el que pretendes emprender, o es mejor lo contrario, ser totalmente nuevo y entrar en ese espacio con la mente, bueno, sin tener como en la cabeza todas las dificultades que eso tiene, que creo que fue un poco el caso de David. No tengo una respuesta a día de hoy de qué es mejor, pero siempre me viene a la cabeza el caso de Nubank cuando veo casos en los que es una persona que quizá no tiene ninguna experiencia en el sector que está emprendiendo. Yo fíjate creo que que los tenía dos, un insight, ¿no? Tenía un buen insight. sí, yo creo que los Sí, dos casos son potencialmente muy buenos para emprender. Uno puede tener un conocimiento de una industria muy, muy, muy profundo y tener insights que otra gente no tiene y lanzarse en esa industria. O uno puede tener insights muy generales de cómo funciona la industria y decir, mira, yo veo que los incumbentes lo están haciendo mal, que por ejemplo fue algo que nosotros hicimos con Corner Shop. Nosotros miramos cómo lo hacían los supermercados, hicimos los números, creíamos que lo podíamos hacer mejor a unos precios competitivos y aprendimos todo lo que sabemos de retail haciéndolo. No es que sabíamos mucho de retail ni de groceries antes de eso. Entonces, yo creo que las dos casos pueden ser perfectos para emprender. Lo importante es que uno trabaje bien, que uno esté preocupado de los detalles y de que los clientes estén contentos y que haya respuesta del mercado, ¿cierto? En la medida que eso exista, uno puede seguir construyendo sobre eso. Hay un tema del que no se habla tanto y es la suerte, porque uno como emprendedor muchas veces entra tiene un insight, ve una oportunidad, se mete y de pronto eso que uno está haciendo se vuelve gigante o simplemente se empiezan a alinear todos los astros alrededor y hacen que el mercado se caliente y que la oportunidad crezca y eso no lo controla el emprendedor, ¿no? Pero se habla poco de esto. Y también pasa lo No, contrario. Uno cree y el que tiene el insight. inversionista, Miguel, o sea, cuando tú piensas, eh, uno de los primeros inversionistas de Nubank fue Sequoia. Cuando tú piensas por qué o recuerdas por qué Sequoia invirtió en Nubank, fue totalmente circunstancial. O sea, no es que haya llegado el deck de David al email de algún partner en Sequoia y que hayan dicho esto tiene un enorme potencial. Simplemente David había sido, digamos, identificado por Sequoia cuando estaba en Stanford estudiando el MBA y había sido encargado de lanzar Sequoia o de explorar el lanzamiento de Sequoia en Brasil. Sí, de hecho, Y creo que él trabajó con Sequoia. sí, claro, Mm. sí. claro, y a partir de ahí es como, a partir digamos que del aborto, de la misión por parte de Sequoia en cuanto a su expansión a Brasil, de alguna forma como premio de consolación le invierten. Y resulta ser una de las mejores inversiones de Sequoia. Y resulta ser que David se suma a uno de los mejores inversionistas del mundo
en su presemilla, que es alucinante. Sí, es alucinante. Y fíjate que podría no haber salido bien, ¿no? O sea, muchas veces la decisión está bien tomada en un inicio, pero las cosas no se dan, el mercado cambia, de pronto sale mucha competencia, o sea, como que muchas veces no se habla de la cantidad de suerte que toca tener para uno convertirse en un David Vélez y en un Noah. Totalmente, totalmente. Sí, hay que tener suerte, pero hay alguien que dijo por ahí que la suerte favorece a las mentes preparadas. Yo creo que el rehash emprendedor de eso es que la suerte favorece a las personas que están emprendiendo y que están ahí haciendo las cosas bien. Yo creo que el peligro que hay de decir que hay que tener suerte, que obviamente hay que tener algo de suerte porque a veces pasan cosas que están completamente fuera del control de uno y que te favorecen y a veces al revés. Pero yo creo que no hay que caer en hablar tanto de la suerte porque da la sensación de que emprender y vender una empresa es como ganar la lotería. Y no es eso. No, pero para ganar la lotería te toca jugar la lotería, ¿no? Entonces acá sería como, para que te llegue la suerte, pues tienes que estar haciendo una startup, tienes que estar tratando de hacer algo increíble y de pronto pasa. Si no estás tratando de hacer algo increíble, es muy jodido que pase, ¿no? Entonces sí, de acuerdo. Necesitas comprar el boleto de entrada y de pronto te lo ganas. No, pero yo me refiero más a muchas veces hay gente con un gran insight, un gran talento, gente hiper preparada y ustedes como fondos de pronto pueden hablar más del tema, que de pronto todo alrededor, el mercado, las dinámicas cambian y simplemente no se puede construir una gran empresa, a pesar de que pues, los fundamentales estaban. ¿Qué Yo opinan creo de eso? que es muy difícil predecir el futuro y cómo las cosas se van a desarrollar al detalle. Yo creo que en general un buen equipo con pues, las características que mencionaba Dani, personas como, no sé, adaptables, que se meten al detalle, trabajadoras, en un buen mercado, y por buen mercado me refiero a un mercado que está cambiando, que está creciendo, donde bueno, se están desarrollando cosas nuevas, suele ser una buena apuesta. Y al final el trabajo de un inversionista es hacer buenas apuestas. Nunca tienes toda la información y simplemente tienes que sentirte cómodo con no tenerla y hacer una apuesta que sea lo mejor posible y a partir de entonces ir con todas, con ese emprendedor o emprendedora a intentar navegar pues todo lo que pueda suceder en el camino. Pero son apuestas al final, o sea, nunca cuando tomamos una decisión sabemos perfectamente qué va a pasar. Y es que en un periodo de 10 años, ¿no? Todo puede cambiar, mucho puede cambiar. También diría que pasa al revés. O sea, hay veces que los mercados de repente cambian en una dirección que era la que no esperabas y favorecen a, pues a empresas que quizá no pensabas que fueran a funcionar tan bien. O sea, esto también lo vemos y lo hemos visto en el pasado. Quizá empresas que al principio no iban tan bien de nuestro portafolio y de repente se convierten en las que van mejor de un día para otro por cambios en el mercado. Pero siempre es una combinación del mercado y cómo el emprendedor o emprendedora se adapta a esos cambios y lo sabe navegar. Sí, total. Bueno, pues les tengo datos de fundraising. Entonces, no sé si vieron, esta semana estuvo andando por internet un par de gráficas que, digamos, que describen muy bien lo que está pasando. Y una de ellas, yo creo que la más preocupante, es esta gráfica que muestra el fundraising trimestre a trimestre desde el 2015 a hoy. El último Q, digamos, muestra que hubo 20 billones de dólares de venture capital invertidos. Esto es una caída enorme de donde veníamos. Para que se hagan una idea, estos son niveles del 2015. Cuando empezamos en este podcast, nosotros hablábamos como de niveles del 2017, ya estamos en niveles del 2015. Entonces, seguimos viendo una tendencia a la baja en inversión y adicionalmente, digamos que aterrizando esto a Latinoamérica, yo creo que hay una noticia buena y una noticia mala. La noticia mala es
Enero cerró más o menos con 149 millones de dólares de equity anunciado. Y febrero, en este momento vamos 154 millones de dólares a hoy. Nos faltan unos días del mes, con lo cual ya empezamos a ver un febrero que está por lo menos mejor que el mes anterior, lo cual no ha pasado mucho en los últimos meses. Entonces, ojalá esto muestre una recuperación de lo que, pues, una recuperación de este invierno, porque pues definitivamente lo vemos, pocos anuncios, pocas rondas, muy frío todo. No sé, ustedes pueden hablar más de esto, pero definitivamente la actividad está congelada, ¿no? No sé si yo lo leo diferente. Ustedes, ¿cómo lo están viendo? ¿Están Sigue, viendo deal flow o todo va? no, deal flow sí vemos, pero está complicado. O sea, el mercado de growth, de etapas más tardías, está cerrado prácticamente en Latinoamérica. En etapas A y B está muy lento y es en las etapas más tempranas en donde todavía hay actividad. Pero estamos en el invierno, o sea, no nos equivoquemos, estamos quizás a la mitad del invierno, o sea, no estamos a la salida del invierno, estamos a la mitad. Y mucho hablamos aquí de las consecuencias de ese invierno, de esa caída del financiamiento, de sus consecuencias en las startups, ¿no? Y aquí hemos comentado el impacto. Pero no hemos comentado tanto el impacto en los VCs. ¿Qué pasa en el invierno? ¿Qué le pasa a los VCs? Y entonces, para entenderlo, como que tenemos que analizar, digamos, el modelo de negocio de los VCs. Son modelos de muy largo plazo. Que piensen que los resultados de un VC, para saber si un VC hizo bien o mal, pues muchas veces tienen que esperar 10 años. Y digamos que los compromisos que se consiguen como VC de un fondo, les pagan a los managers del VC, management fees, el equivalente de las ventas de un VC, durante estos 10 años. Y entonces es un negocio con una inercia brutal. Para que se den una idea, un fondo levanta un VC, levanta fondos cada 2-3 años, ¿no? Y entonces, antes de que llegue a saber si el resultado de su estrategia, la forma en que escogió la startup, la forma que les ayudó, antes de saber si eso fue bueno o malo, pasan 10 años, es decir, tiene que haber levantado en promedio 3 fondos y haber invertido 3 fondos antes de darse cuenta si va a ser un éxito o no va a ser un éxito. Entonces, todo es lento, con una inercia gigante. Ahora, ¿qué pasó en 2019, 2020, 2021? Este auge que hemos hablado, esta inversión loca en startups y en el ecosistema. Con la entrada de SoftBank y la entrada de los fondos americanos al ecosistema latinoamericano, cualquier inversionista en early stage, el que sea, comenzó a ver unos resultados inmediatos. Y entonces, cualquier fondo chico que invierte en semilla, presemilla, de pronto, en papel, a partir de en 2 años, en 3 años, había multiplicado el dinero en 2, 3, 4 veces, con muy poco esfuerzo, francamente. O sea, cuando se ven los resultados de los fondos que invirtieron en esa época, todos son fantásticos. Y básicamente un VC, un inversionista que acaba de entrar al ecosistema, que quizás le dedicó mucho tiempo a ir a los happy hours y a participar en podcast y quizás tuitear. De pronto ese VC que estuvo viajando de foro en foro, de pronto tenía 3X, 4X en papel. Y obviamente regresamos a una cruda realidad que es que el VC es dificilísimo, que se pueden tener rendimientos en papel gigantescos, pero tan rápido como aparecen esos rendimientos en los últimos años, están desapareciendo en estos momentos. Y entonces ahí es en donde llega el invierno, ahí es en donde regresa la realidad y se regresa a la tarea de inversionista, que es una tarea compleja, difícil, en donde no solo se requiere del capital para poder invertir, no solo se requiere de una tesis,
no solo se requiere de escoger a los buenos proyectos, sino también el tener suerte, como decíamos al arranque. Y entonces ahora es cuando veremos quién estaba haciendo bien las cosas y quién no. Ahí es cuando los inversionistas que estaban trabajando, como decía Dani, seriamente, lentamente, con paciencia, enfocado en los fundamentales, ahí es en donde se va a ver quiénes son quiénes, ¿no? Y quiénes resultan ser los buenos inversionistas de Latinoamérica. Pero ¿tú crees que estaría bien decir que va a empezar un invierno de fondos de VC porque van a empezar a llegar resultados, sean down rounds o write-offs, es decir, que se quiebra una compañía y eso empieza a disminuir el valor del portafolio invertido de ese fondo y ahí empezará como este periodo que le va a generar muchísima dificultad a los fondos? ¿Eso es lo que estás diciendo? Sí, son dos efectos. Está ese efecto que efectivamente va a aterrizar los resultados que venían vendiendo los VCs, y el otro efecto es que el pool de capital disponible para invertir en los fondos subsecuentes de estos VCs se contrajo. Y entonces, si antes había mucho apetito por exponer capital en Latinoamérica del extranjero, si antes los family office sentían un poco de FOMO de no participar en nuestro ecosistema, si antes los corporativos estaban poniendo cheques grandes y los fondos de pensiones se entusiasmaron con el sector, ahora van a ser mucho, mucho más selectivos. Y entonces la combinación de menos capital disponible y de resultados que comienzan a entrar, donde comienzan a haber quebrantos, todas estas empresas que comienzan a quebrar, pues impactan a los VCs. Ese doble efecto va a ser, yo creo que lo que va a comenzar a pegarle a los VCs con menos disciplina, sin estrategia, a los VCs del happy hour. Yo creo que a esos les va a impactar fuertemente. Y esto está pasando, no solo es un fenómeno en Latinoamérica, eso es un fenómeno mundial. O sea, hay una tendencia global a, bueno, ese pool de capital se ha reducido, en parte también porque normalmente ese pool de capital viene de, pues no sé, gestoras, fondos que al final deciden sus portafolios de inversión y VC es un porcentaje de esos portfolios que en los últimos años, imagínate que decides poner un 10% de tu capital en VC, en los últimos años, a medida que todos los otros assets, por ejemplo, la bolsa crecía, ese porcentaje en valores relativos era menor, entonces le tenías que meter más, ¿no? Ahora estamos en lo contrario, ahora de repente se encuentran con que tienen demasiada exposición a venture capital, entonces la tienen que reducir y hay menos recursos en general, entonces como se manifiesta el invierno en los VCs, es básicamente los VCs son como empresas, necesitan seguir levantando capital. Cuando un fondo ya se ha terminado, ya se ha invertido todo lo que había por invertir, para seguir existiendo como fondo necesitas levantar otro. Y ahí va a empezar a pasar que cuando ciertos fondos quieran levantar sus próximos fondos no van a poder. Y va a haber una tendencia, igual que está pasando con las empresas, a invertir en menos y de mayor calidad. Y ahí pues los fondos que llevan más tiempo, que pueden enseñar retornos, van a tener una ventaja versus fondos que quizás estaban empezando. Fíjate que lo que mencionas hoy ya está justificado o digamos que ya se empieza a ver esa tendencia en números. Esta semana salió una gráfica, también un reporte que muestra cómo, o sea, ya no es el capital invertido, sino el capital levantado por fondos de venture capital en Estados Unidos. Y en 2021 y 2022 se levantó la misma cantidad de plata más o menos para fondos de venture capital, pero la gran diferencia es que se redujo casi a la mitad la cantidad de fondos en donde se estaba invirtiendo o donde se está invirtiendo ese capital. Es decir, tenemos el mismo capital siendo levantado, pero está yendo a la mitad de los fondos. O sea que ya en 2022 se ve una reducción es decir, los LPs están escogiendo mejor o están siendo más selectivos en quién invierten
Sí. su capital. Tomando menos riesgos. O sea, en los últimos años hemos visto muchos nuevos fondos, emerging managers, y eran algo. Cuando había tanta disponibilidad de capital, pues quizá era una apuesta que algunos LPs estaban dispuestos a hacer. A día de hoy los LPs quieren invertir en lo que consideran más seguro, que al final son fondos que ya llevan un tiempo o que han podido probar pues, ciertos retornos. Y esto está pasando. También por eso hablábamos hace unos episodios también de este dry powder, de mucho dinero que los fondos han levantado y no están invirtiendo. Uno de los motivos también es o sea, igual que una empresa reduce sus costes para posponer el momento en el que puede salir a levantar capital, estamos viendo fondos haciendo algo similar, que es no acabarse el capital tan rápido para no salir a levantar nuevos fondos cuando la situación está mal. Siguiendo con la analogía de las startups, así como hay startups que levantaron demasiado capital en 2021, hay fondos que levantaron demasiado capital. Es evidente. Y esos fondos que levantaron demasiado capital y que invirtieron esa capital en el pico de la ola, va a ser muy, muy, muy difícil que den buenos rendimientos, pero extremadamente difícil. Una pregunta, ¿cómo se ve un fondo? Imagínense que yo soy un fondo nuevo, he levantado un fondo y trato de levantar mi segundo fondo y no lo puedo levantar por lo que estamos hablando. ¿Cómo se ve mi destino? O sea, ¿qué me pasaría a mí como fondo? A ver, en general lo que sucede es que los managers comienzan a buscar otras actividades. Entonces se reducen sus ventas, se reduce también el trabajo que requiere el operar la firma. Y entonces lo que hemos visto nosotros que pasa es que si son varios partners, se van saliendo poco a poco los partners. Hay otras veces en donde hay otros fondos que están activos, que compran ese fondo aunque no se haya liquidado, aunque no esté todavía al 100% maduro. Hay fondos que se especializan en comprar otros fondos. O sea, Y que como toman... M&A entre fondos, O compran el portafolio. secundarias. Sí. Exacto. Es una especie de M&A entre fondos y al final acaba, digamos, se acaba disolviendo la firma, ¿no? Poquito a poco, pero como tiene tanta inercia, es muy lento este proceso. Y entonces, si una firma sana puede soportar un equipo de 10, 20 personas, de muchos viajes, de una actividad como muy fuerte de due diligence y de búsqueda de oportunidades, esa firma que va en declive, pues de pronto puede soportar a 3 personas que administren la firma y puede soportar una actividad simplemente de administración de activos, etc. Lo cierto, Miguel, es que nuestro ecosistema es muy joven, entonces tampoco hay tanta experiencia en esta suerte de cambio de guardia y de cambio de generaciones de fondos que implican la entrada y la salida de firmas según su éxito, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los management fees? Esos se van disminuyendo poco a poco. Conforme va avanzando y va madurando el fondo, hay ciertas reglas que hacen que primero se calculan en función de los compromisos totales, por ejemplo. Entonces, eso es el máximo de management fees que vas a cobrar. Y luego se calculan en función de cuántos activos administras. Y entonces se les restan los write-offs, se les restan las salidas. Y entonces se va disminuyendo poco a poco lo que puedes ir cobrando de management fees. Entonces, la verdad que está bien diseñado. Es un modelo de negocio que funciona bastante bien, que está probado, que tiene décadas funcionando. Pero efectivamente es uno que implica que esta renovación de managers sea mucho más lenta que cuando estamos hablando de una startup, que en 2-3 años puedes ver la caída y el resurgimiento de nuevos jugadores todo el tiempo, ¿no? Pero ya que estamos hablando de esto, no sé si alguno de los dos
inversionistas profesionales de aquí quiera explicar el modelo de negocio, o sea, cómo es básicamente el modelo de negocio de un fondo de venture capital. El fee, el carry, Explícalo el tú, explícalo tú, básico Fe. para los que nos oyen, que entiendan que esto Yo también es solo un A un ver, emprendimiento. comentario, solo quería hacer un comentario antes de movernos a este tema, que es que de la misma forma que hemos hablado de que para aquellos emprendedores o emprendedoras en la coyuntura actual que sean capaces de levantar capital, hay una cierta ventaja, ¿no? De ser, pues, tener menos competidores, hemos comentado muchas de esas ventajas. También ahora mismo es un gran momento para levantar un fondo nuevo, tener como capital para invertir, porque va a haber también menos competencia, los precios van a estar menos inflados, al haber menos jugadores. Entonces, eso siempre es la otra cara de la moneda, de que quien es capaz de hacerlo, pues está en una posición privilegiada y mejor que hace 2 años cuando había tantas otras firmas. exacto, tienes toda la razón, Ana. Se habla mucho de cosechas, vintages en venture Ujú. capital, ¿no? ¿Cuáles son las épocas en las que cosechas? Y la cosecha, para decirle de alguna forma, 2023, 24, 25, de los fondos que invirtamos ahora, va a ser extraordinaria, Es extraordinaria. el mejor momento. Así como lanzarse ahora a emprender, pues se va a sentir difícil y esto lo hemos hablado, va a haber que tocar muchas puertas y encontrarlas para poder levantar capital, pero se siente como una época increíble de mucho talento y de muchas oportunidades. Entonces tiene toda la razón Ana. Si bien estamos en pleno invierno, es en donde de verdad se distinguen los buenos inversionistas de los regulares y es en realidad en donde se puede crear mucho, mucho valor. ¿Alguno quiere explicar cómo funciona el modelo de negocio de un venture capital? Yo voy a Eh, explicar un poquito, quizás. Sí, venga, Eh, eso, lo voy a hacer con manzanitas porque como yo soy emprendedor y no sí, soy VC, lo entiendo de una manera muy, muy superficial. Entonces la mejor manera, lo más simple posible. creo que me puede salir un poco bien. Básicamente los VCs cobran un 2% anual del tamaño del fondo como gasto administrativo para pagar la oficina, para pagarle a los analistas y a la gente que está trabajando ahí. Y normalmente, bueno, normalmente 2%, y normalmente también cobran un 20% de carry, que es de los retornos generados, el VC se lleva 20% y normalmente el partner que hizo la inversión se lleva un porcentaje más alto del carry que los otros partners. Así lo explicaría yo a mi mamá, por ejemplo. ¿Y 20% sobre qué? Hemos dicho, ¿hay un retorno esperado o algo así? O sea, ¿desde cuándo se mide ese 20%? Eso es una buena pregunta. Yo entiendo que es que se recibe versus menos capital invertido, esa resta, el 20% se reparte dependiendo de qué partner hizo eso, etcétera. Pero corríjanme, sí, Bueno, hay Ana y Federico. matices, hay algunos matices, pero en general es así. O sea, básicamente, una vez devuelves la inversión a esos LPs, pues todo el upside se reparte entre aquellos LPs y el fondo. Normalmente es un 20%, también suelen haber reglas dependiendo de cuánto haya sido el retorno. Si sobrepasas pues un cierto nivel de retorno, por ejemplo, imagínate 3x, hay casos en los que puede haber una cláusula en la que el fondo se lleve más que el 20%. Es una forma de incentivar retornos más altos. Y lo de qué partner se lo lleva y demás, esto es algo que depende mucho de cada firma. No todas las firmas funcionan de esta manera, en la que quien encuentra el deal, o sea, quien trae el deal se lleva más retorno. Estos son como reglas internas de cada fondo. En algunos fondos es solo ese partner, en otros fondos es, como decía Dani, una mezcla y en otros es completamente compartida. Yo creo que también eso es mucho de la cultura de cada fondo y cómo se haya estipulado. sí, en nuestro caso es 100% compartido. El nuestro también. Ahora, pero sí hay un temita, y es, ¿no hay un mínimo de retorno al que se compromete el fondo antes de Es, poder, digamos, tener su 20% de... ahí es en donde están los matices. En mercados más avanzados como en donde opera
Ana, digamos, no tienen esas reglas. En Latinoamérica, muchos fondos tenemos lo que se llama el hurdle rate, que es como el mínimo retorno que le tienes que dar a tus inversionistas antes de que tú te lleves un premio. Como liquidation preference, ¿no? Haz de cuenta, es como si tuviéramos, por ejemplo, ese hurdle rate puede variar entre 5% y 10%. Y entonces, para poder tener acceso a ese premio, necesitas al menos llegar a eso. Y cuando llegas a eso ya te cobras el 20%. Al final, bien hecho, el venture capital es un negocio muy, muy lucrativo. Lo que pasa es que toma mucho tiempo y es muy difícil. Contrariamente a lo que parecía el venture capital en la época de los happy hours y de los happy rounds y de los hype valuations. ¿Qué pasa con los happy hours, Fede? Sí, a Fede no le gustan los happy hours, pero vamos a organizar tener un uno happy la hour semana la que próxima viene. semana. ¿Es un happy hour? No me sé. habían dicho eso. Ana, no, yo no puedo ir a happy hours. No sé, ¿cómo lo llamamos? Cena. Exacto. Tenemos que pasar a cosas más sobrias ahora, que las cosas están complicadas, que estamos en el invierno. Nada contra los happy hours son divertidísimos, son increíbles, pero para ser un buen inversionista, para ser un buen escolta del capital que nos dan nuestros inversionistas, uno tiene que hacer mucho más que organizar o asistir a esos famosos happy hours. Que no se nos olvide sacarle una foto a Fede en el happy hour. Dicho eso, están todos invitados y hay un link para que se registren si quieren asistir al evento de AllVP, NFX y Beta. Pues no y Beta, es AllVP y NFX, donde además estaremos los de Beta para que puedan asistir emprendedores que quieran, estén buscando capital, que quieran seguir en este camino de fundraising, muy invitados. Oye, venga, hablemos de otra cosa. Ya no, hay un ya tema. Nos aburrieron. Solo un tema adicional con el tema de VCs. Una pregunta, digamos, que yo creo que se han hecho bastante en Twitter es, ¿un LP mexicano invierte en startups colombianas? O sea, ¿creen que existe tal cosa como LPs a nivel Latinoamérica? ¿O es más país por país? ¿Cómo ven ese fundraising? Porque obviamente hablamos de Latinoamérica, pero muchas de estas cosas pasan a un nivel muy, muy, muy local. A ver, déjame contestar súper rápido eso para que pasemos a cosas divertidas relacionadas a las startups y no al VC. Pero bueno, estos LPs, que es las siglas de Limited Partner, que son los inversionistas en fondos, efectivamente muchos de ellos invierten capital de la región, son inversionistas de la región. Y efectivamente han habido un poco de frustración expresada en Twitter, en donde muchos VCs sienten que los family offices, aquellos inversionistas que tienen capital por haber creado empresas gigantescas en la región y por haberlas vendido muchas veces, no están invirtiendo en venture capital de la región. Y eso efectivamente es una batalla que llevamos librando muchos inversionistas desde más de una década. Y esa batalla, pues a veces es frustrante, porque nos enfrentamos con algo que es muy simple y lo van a entender muy bien. Las familias de capital de Latinoamérica tienen la necesidad de diversificar su patrimonio. Es decir, imagínense que ustedes son una familia en Perú y que son dueños de los supermercados de Perú y que tienen un capital gigante que invertir. Pues esta familia, que es dueña de los supermercados de Perú, la mayoría de su patrimonio lo tiene atado a Perú, lo tiene atado a la región y lo tiene atado a los riesgos de la región. Y entonces cuando invierte su capital excedente, pues obviamente lo que busca es diversificarlo, es decir, exponerlo a otras monedas, a otras regiones. Y entonces es más que natural que estos capitales busquen invertir en fondos americanos, invertir en fondos europeos, invertir incluso en vehículos asiáticos,
porque necesitan diversificar. Y eso es frustrante y se siente feo, porque uno, y me estoy inventando la familia peruana de los supermercados, no existe, pero uno tiene ganas de decirle a la familia peruana, inviertan en su región, inviertan en el futuro de su región, pero ellos tienen que diversificar su capital. Dicho todo esto, parece difícil o sea, que ahora el AI pueda reemplazar a los fondos de Venture Capital, ¿o no? Nos lo preguntaron en LinkedIn. Sí. Yo tengo bastantes opiniones aquí porque en NFX, bueno, desde el principio, desde que empezó la firma, la tecnología ha sido como muy importante en todos nuestros procesos. De hecho, tenemos 3 veces más ingenieros y product managers en NFX que inversionistas, lo cual es bastante poco común. Y bueno, hace unos meses venimos pensando cómo incorporar AI a todos nuestros procesos para hacerlos más eficientes. Yo creo que un poco para entender dónde pueden estar las oportunidades de AI en VC, hay que entender un poco cuáles son los 5 trabajos del VC. Y estos son los siguientes. Uno es el sourcing, como encontrar oportunidades, básicamente. El otro es analizar y decidir, lo que se suele llamar due diligence. Luego está el ganar ese deal cuando es competitivo. Es un trabajo en sí mismo. Y luego está el apoyar a los emprendedores, súper importante. Y finalmente, exit. No sé cuál sería la palabra en español, pero exit la compañía, ¿no? Entonces, yo creo que las mayores oportunidades, al menos ahora mismo, estarían en esos 2 primeros puntos, en el sourcing y en el due diligence. Hay muchas cosas a hacer ahí, porque algo que es bastante... Creo que algo de tener en cuenta, se habla mucho de cómo AI puede escribir, ¿no? Cómo escribe, genera texto, pero algo muy importante de lo que quizá no se habla tanto es de que AI también puede leer mucho, o sea, grandes cantidades de información y sintetizarlas de forma muy rápida. Y esto yo diría que es el trabajo de cualquier inversionista, es estar constantemente leyendo y resumiendo todo lo que ve. Entonces, por ejemplo, en sourcing vemos muchas oportunidades de utilizar AI para analizar, pues darle al AI todas las compañías en las que hemos invertido tradicionalmente, todos los memos que hemos escrito en el pasado, cómo hemos tomado decisiones y no sé, potencialmente el AI podría rastrear la web y encontrar oportunidades que se parezcan, o sea, que puedan ser un match con el tipo de oportunidades que estamos buscando. Podría contactar a los founders de mi parte, por ejemplo, añadir esas oportunidades a nuestro CRM. O sea, hay muchas cosas a hacer ahí bueno, personalmente me entusiasman bastante, pero quizá de la parte de due diligence creo que es lo más tangible. Y solo para dar un poco de contexto, estaba sacando los números y los últimos meses nosotros en NFX hemos visto 8.000 compañías en los últimos 12 meses, de las cuales hemos hablado con 1.000 y hemos acabado invirtiendo en 22. Entonces, es un volumen que solo con 8 personas que somos en el equipo es totalmente ingestionable. Entonces, nosotros ya usamos Impresionante. O sea, esos números son una sí, locura. muy locos. Y como decía, llevamos mucho tiempo usando tecnología precisamente para ese paso, para esa decisión de las 8.000 que nos llegan a las 1.000 con las que hablamos. Ahí ya estamos usando mucha tecnología desde hace años para ayudar a tomar la decisión de con quién hablamos, con qué compañía pues tenemos la primera reunión y con qué compañía no. Pero obviamente sabemos que nos estamos perdiendo muchas oportunidades, ¿no? Con esas 7.000 compañías con las que realmente no tenemos tiempo humano para tener conversaciones. Entonces, yo creo que hay una oportunidad muy grande en añadir AI a la ecuación para hacer que yo, pues en lugar de hablar, pues no sé, con las compañías que he hablado el último año, que habrán sido 200, pues pueda hablar con 500 porque en cada conversación tenga un AI que esté tomando notas por mí, que luego las resuma por mí, cree memos por mí, me dé insights.
Y si lo llevamos aún más exagerado, personalmente a mí lo que me gustaría es que pudiera haber un bot o un clon que fuera una copia de mí misma para poder hablar con todas y tener pues un extra de información más para hacer otra criba más, ¿no? Y no sé, yo creo que yo personalmente, por lo que estoy viendo, las conversaciones que estoy teniendo, creo que Venture Capital como tal no va a existir. O sea, como es a día de hoy, no va a existir en los próximos 5 años. Creo que quizá donde va a seguir siendo más parecido a lo que es va a ser en early stage, que es donde Fede y yo estamos. Gracias. Y creo que el motivo es porque early stage aún sigue siendo, o sea, el factor humano sigue siendo súper importante. No hay la información que hay en otras etapas, pero en etapas más tardías creo que va a ser, o sea, va a estar todo muy automatizado. Una vez tienes toda la información de los números que la empresa está haciendo, históricos y demás, creo que hay mucho o sea, se puede como hacer el trabajo con mucho menos. Lo que va a seguir siendo muy importante es el apoyo. La parte del apoyo es la que veo más difícil de automatizar porque es, bueno, es la parte más personal. Pero bueno, muchos cambios yo creo vienen a esta industria, pero buenos en mi opinión. O sea, Pero fíjate que una cosa es el proceso, una cosa es escoger a los ganadores, es acompañar a las compañías, conocerlas para que a uno le presenten las oportunidades, pero digamos que la confianza, ¿no? La confianza, yo siempre que hablo con emprendedores, siempre les digo, la base de una inversión es la confianza. Sin confianza no hay inversión, no hay una transferencia de dinero y esa confianza toca construirla. No sé, ustedes si quieran hablar un poco de eso, o sea, cómo ven ese tema, digamos, social del día a día de construcción de confianza con gente que seguramente no conocen a la que tienen que invertirle. Dani, ¿cómo checas eso de la confianza cuando haces tus inversiones ángeles? Bueno, tratando de ver cuáles son las motivaciones del emprendedor, qué es lo que lo mueve, qué es lo que le hace fluir la sangre por el cuerpo y ver si es construir un producto, resolver un problema, crear algo, si viene más desde la parte de la creatividad o si viene solo de la parte, digamos, más de hacer dinero rápido y después irse a su yate. Y entonces veo un poco esas motivaciones. Y bueno, obviamente uno ve lo que ha hecho esa persona antes, uno ve de dónde viene esa persona, quién te lo presentó. Para mí es muy diferente cuando me presenta alguien, alguien que confío mucho versus alguien que tiene mi número de teléfono y me manda mensajes todo el tiempo como con spam de inversiones y que no sé quién Ya es. dejen de molestar a Dani. Es Entonces, un llamado. spammers. Entonces, depende de todos esos factores y en fin, supongo que también hay algo de gut feeling, ¿cierto? De que uno lo siente en el estómago en alguna parte, esto sí, esto no, esta persona me gusta el proyecto o no. Hay veces que yo invierto en el emprendedor y porque no entiendo tanto el proyecto, no entiendo tanto ese mercado, no entiendo tanto esa industria. Hay veces que invierto porque me gusta mucho el espacio, a pesar de que no conozco tanto el emprendedor. En fin, como que uno no hay reglas acá, ¿cierto? Es simplemente al final uno evalúa muchos factores y eventualmente llega a una decisión. Pero la pregunta grande sería, ¿en algún escenario invertirías en alguien en el que no confías? No, nunca. Yo creo que uno no debería hacer nada nunca con alguien que uno no confía. No solo no invertir. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿invertirías en alguien que no conoces o que solo has visto una vez? Sí, sí. Depende de las circunstancias, obviamente, cómo lo conociste, quién te lo presentó, cuál es el estado de avance del proyecto, cuál es la industria en la que está, Imagínate cuál que es la lo valor. conociste en el happy hour. En el happy hour que no le gusta a Fede, no tiene referencias. Podría pasar si es que, a ver, uno siempre tiene referencias, porque uno siempre puede averiguar qué gente en común conozco con esta persona, qué feedback me puede dar esa persona, en fin. Imagínate que Muchas no otras hay, cosas. imagínate que no hay. Bueno, ya estamos poniéndolo en casos muy hipotéticos, pero supongo que si es que llega alguien que se tropieza conmigo en la calle y justo estaba haciendo una startup y me pide que le invierta, supongo que lo que tendría que pasar ahí es que el espacio me gustara mucho y que la valorización esté bien puesta, y que el estado de avance del producto esté bueno y que la persona me inspire confianza y me inspire cosas buenas, digamos. Yo lo pregunto es Yo, porque yo siento que hay un tema ahí muy importante del que no se habla tanto y es, uno puede tener una empresa increíble,
pero es muy importante construir confianza, construir lazos, referirse de alguna manera, encontrar formas de que uno lo refieran, porque para una persona que maneja capital, invertir en alguien del que no tiene muchas referencias es muy difícil. Y un trabajo muy importante de un founder es construir puentes, caminos, ayudarse de su network, de su red local y de personas que tienen a la mano para llegar a otras personas y así, digamos, ir construyendo una cadena de confianza para que sea más fácil para todo el mundo tomar estas decisiones. Sí, yo soy bastante romántico en este sentido. Obviamente la confianza tiene que estar ahí, es como el mínimo, ¿no? Pero al final uno escoge al equipo que va a apostarle y el equipo que va a apostarle lo escoge a uno. Tiene que ser algo de dos lados. O sea, y en algún sentido yo escojo a quien me escoge, porque al final vamos a estar probablemente 5 años, 10 años de la mano. Nosotros aspiramos a hacer esa primer llamada en la crisis, el domingo en la noche, muy tarde. Aspiramos a estar al lado de la emprendedora o el emprendedor en los momentos más difíciles, tanto en los momentos más mejores. Y la verdad que dadas las probabilidades de éxito de una startup, la mayoría de veces nosotros acompañamos a los equipos en momentos difíciles. Y la mayoría de las veces los acompañamos a cerrar su empresa. Y entonces, yo estoy de acuerdo con Ana que el AI puede ser muy emocionante porque nos hace mejores. Pero eso que nos hace mejores, esa tecnología, en realidad le da espacio a la parte humana del negocio. Y entonces al final, y esto es un poco contradictorio, ¿no? El AI al médico le va a dar más tiempo para tratar a su paciente, para entenderlo, para de veras darle una recomendación, reconfortarla. Eso es lo que es increíble de la tecnología y eso es lo que perdemos de vista. Pensamos que la tecnología lo que va a hacer es nos va a hacer más como robots. Y no, lo cierto es que nos va a hacer más humanos porque nos va a dar más espacio a esa humanidad. Y estos contactos que por lo menos yo busco y estoy seguro que ustedes también con emprendedoras y emprendedores que apoyamos, es este contacto mutuo súper humano y esta magia que muchas veces aparece en los procesos y que es la que estamos buscando todo el tiempo. Y eso no va a cambiar. De acuerdo. Total. A mí me gustaría tocar un tema interesante, oportunidades. Oportunidades, 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 porque acá el tema es, todo puede estar difícil, todo siempre ha sido difícil, esto lo hemos hablado muchas veces en este podcast, pero definitivamente hoy gozamos de un gran ecosistema de emprendimiento donde es posible hacer cosas increíbles. Entonces, oportunidades. La semana pasada, si no estoy mal, Olvipi sacó un reporte de oportunidades, cosas interesantes que van a marcar, digamos, el camino de los próximos años. No sé si quieras hablarnos un poquito de qué encontraron en ese reporte. Si no estoy mal, son tres, le llaman como 3,5 oportunidades para el futuro. Creo que todos los emprendedores que nos oyen quieren saber qué estamos viendo y pues, ¿quién mejor que tú para explicar esto? Sí, es un trabajo en equipo del 100% del equipo de OLVP que nos dimos a la tarea de explicar lo que más nos emociona en esta cosecha 23, 24, 25. Y básicamente son 3 tendencias y un tercio. Las 3 tendencias son las siguientes. La primera es la tendencia relacionada con AI y es cómo los equipos emprendedores se empoderan, apalancan las tecnologías, los modelos de AI para resolver problemas importantes y urgentes de la región. Y entonces ahí pues hay obviamente potenciales increíble de resolver temas en educación y ahí hay una empresa que se llama Slang que está en nuestro portafolio que va a crear contenidos para dar clases de inglés, de inglés profesional y hay temas relacionados, por ejemplo, con salud mental, en donde una empresa como Yana potencia su impacto
con su chatbot, gracias a inteligencia artificial, etcétera. Esa es la primera. La segunda está relacionada con el futuro del dinero. Una cosa que es alucinante en Latinoamérica es el uso del efectivo, del cash, en nuestras economías. Es alucinante. O sea, estamos en unas tasas, sobre todo México, unas tasas alucinantes. Y ese dinero se va a digitalizar. Todo. Y vamos a irnos de un 90% de penetración de cash a un 10% de penetración de cash, que es en donde están los países nórdicos. Y la pregunta es, ¿cuáles son todas esas oportunidades que se van a generar a partir de ahí? Dinero digital, dinero que se mueve entre fronteras, dinero que permite que las pymes sean más eficientes, dinero que permiten que los consumidores ahorren e inviertan, en fin, liberarnos del cash, ese movimiento va a ser algo apasionante. Finalmente, tenemos la tendencia del nearshoring a México, que es básicamente ¿Solo este México? movimiento. Pues México es el principal beneficiario. Toda la región definitivamente se puede beneficiar, pero México es el principal beneficiario por la cercanía con Estados Unidos y Canadá. Y básicamente lo que implica es que por un tema de geopolítica, por un tema relacionado con los problemas que se dieron en el COVID para la importación de productos, las empresas, los gobiernos están intencionalmente trayendo las cadenas productivas que están en China a Latinoamérica. Y obviamente México, por su cercanía con Estados Unidos, tomará una gran parte de esas inversiones. Y entonces, ¿qué pueden construir los equipos emprendedores para aprovechar esa tendencia? Y hay temas de energía, de logística, de pagos, y hay toda una serie de necesidades que se van a dar con esta enorme tendencia que son miles de millones de dólares moviéndose en un mercado que está creciendo muchísimo. Y esto en un contexto de una economía mundial que se ralentiza y que enfrenta la crisis o la recesión anunciada en Estados Unidos. Esa es la tercera tendencia grande. Y luego un tercio, y esto es un guiño a la Ciudad de México, es lo emocionante que es la Ciudad de México hoy en día. Está lleno de cafés y restaurantes y de expats construyendo startups desde aquí o trabajando para empresas de tecnología de Estados Unidos. Es impresionante la Ciudad de México. Si no han venido recientemente, dense una vuelta porque es muy emocionante lo que está pasando. Entonces, incluso en este contexto de invierno y de dificultad, hay cosas increíbles y enormes oportunidades. Las invito y los invito a que bajen el reporte y le echen un ojo y nos comenten por ahí qué opinan. Me queda sonando un tema y es, digamos, el cambio de cash a dinero digital. Y yo creo que cada uno de nosotros vive su relación con el cash, con el efectivo, de una forma diferente porque estamos en países diferentes. A mí a cero. Eso, me gustaría Exacto. saber eso. Es tú, Ana, por ejemplo, o sea, no sé, por ejemplo, a mí, yo cuando voy a Estados Unidos, siempre pienso, o cuando me he rodeado de muchos americanos, lo que veo es que son muy de dar tips en efectivo, ¿no? Entonces, como que guardan su fajito de efectivo y van, en vez de decir gracias, dan gracias y además un billete. Eso lo veo como súper metido en la cultura americana y no veo cómo eso pueda cambiar rápidamente. Por ejemplo, que sería el único caso en el que yo creo que los americanos siguen usando cash, pero no sé tú cómo lo veas. En el caso más, digamos, cercano que tenemos, avanzado, que sería Estados Unidos. Yo no lo he visto, o sea, al menos con mis amigos nunca he visto esto de hacer tips en cash, ¿No pero dan no sé. tips? O sea, damos tips, bastantes tips de hecho en Estados Unidos, pero siempre con la tarjeta. O sea, de hecho las escribes directamente cuando te traen la cuenta, lo pones ahí y ya se cobra de la tarjeta. No sé, yo no llevo nunca cash encima. Ok. O sea, no sé, ahora mismo no sabría casi ni cómo obtener.
Cash. ¿Qué usas? Sí, no recuerdo cómo son los billetes. No, o sea, tarjetas o para pagos con amigos Venmo, que es una aplicación de pagos. Sí, en mi caso es similar. Yo en Estados Unidos nunca ocupo cash y cuando la gente hay que mandarle dinero a alguien, uno usa PayPal, Venmo, Zelle, dependiendo del lugar donde uno está. En San Francisco la gente usaba Venmo, acá en Miami la gente usa Zelle, pero es básicamente lo mismo. Y no veo muchos billetes yo en mi día a día. ¿Tú, Fede? Yo desgraciadamente los necesitas, ¿no? O sea, sí hay todavía lugares en donde tienes que pagar con cash. Y lo que sí es cierto es que, bueno, nosotros vivimos en un mundo de privilegios, pero a medida que uno baja en niveles socioeconómicos, el uso del cash es más preponderante, ¿no? Y lo que es alucinante en niveles socioeconómicos más bajos es que el dinero es digital, se depositan los salarios de forma digital y por cultura la gente va al cajero y saca el 100% del saldo al efectivo porque es la forma en la que paga. Y entonces ha ido mejorando eso, pero sigue habiendo una oportunidad gigantesca. Mira que en Colombia, yo creo que a raíz de la pandemia hay dos aplicaciones gigantescas, una que se llama Nequi y la otra que se llama Davi Plata. Las dos son de los bancos grandes de Colombia. Y hoy en día tú casi que todo lo puedes pagar con eso. Entonces yo sí veo un avance enorme, casi que demasiada gente te lo recibe. Creo que la penetración ha sido gigante, se nota en el día a día. Pero lo interesante es que ambas aplicaciones son de bancos, ¿no? Son de los bancos más grandes. Entonces casi que un poco como simplemente por generar un poco de conversación sobre el tema que tú estás hablando del efectivo, yo lo que veo en Colombia es que esa oportunidad de pasar de efectivo a dinero digital se la tomaron los bancos y ya es muy difícil, digamos, creo que entre los dos deben tener como 20 millones o más de usuarios, con lo cual creo que ya no Pero hay mucho espacio ahí, específicamente lo, para ese caso que es el básico. No sé exacto, si... exacto. Una vez y en el caso de México tenemos plataformas como Spin de Oxxo, que ha tenido un crecimiento alucinante, que llegó a millones de usuarios en semanas. Pero lo interesante es una vez que ya el dinero es digital, la cantidad de cosas que se pueden construir con esa infraestructura es muy impresionante. Y eso ahí es en donde vemos nosotros el potencial. Porque si Fíjate, la o sea, gente... un Brasil con Pix, pues ya hemos hablado de esto en este podcast, es un caso de éxito tremendo, casi que pasó a todo el mundo a pagarse todo con Pix. Y Pix es, pues, es una aplicación, digamos, del Banco Central de Brasil. Luego tenés Argentina, que creo que el más relevante, yo creo que es el mejor caso de todos, es Mercado Pago, ¿no? Si no estoy mal, creo que se usa Correcto. bastante. Luego tienes México con los bancos tradicionales o compañías tradicionales tomando esa oportunidad. Colombia, bancos tradicionales. Entonces, sí, seguramente hay mucho que hacer con ya el dinero digital, porque en los países que quedan seguramente digamos, el paso de cash a dinero digital lo tomarán los bancos, ¿no? Sí, pero acuérdate que eso es un tema de transición al final. Y entonces efectivamente la transición que la ganen los retailers, que la ganen los bancos, no importa. El chiste es de que cuando la gente se acostumbre al dinero digital y vea lo superior que es al cash, vamos a tener una infraestructura de dinero digital tan grande que pues, los bancos van a dejar de jugar o los retailers van a dejar de jugar un papel importante porque ellos habrán servido para la transición. Y ahí es en donde hay cosas emocionantes para los emprendedores y ahí es en donde hay oportunidades de arrancar algo chico y de crecer y de hacer el próximo Nubank mexicano. Un tema para terminar el día de hoy, consolidación, M&A, es decir, fusión entre startups, compra de startups a otras startups. No sé si han visto estas últimas semanas, este año empezó con algo de movimiento, seguramente no el que todos hemos esperado, pero empiezan a verse
jugadas de salida de países, venta de operación en un país a otro jugador y fusión entre compañías, obviamente muy, digamos, siendo una consecuencia de la falta de capital y pues digamos de tratar de salvar las compañías y unirlas en una más grande, ¿no? ¿Cómo están viendo ustedes esta tendencia? ¿Creen que vamos a ver en los próximos meses mucha más consolidación, ventas? A mí me interesa la perspectiva de Dani, porque es la perspectiva de una empresa que puede comprar otras empresas. Hubieron oportunidades en Corner Shop en las distintas etapas, seguramente hay hoy. ¿Cómo ven ustedes desde Uber el tema de adquirir empresas en Latinoamérica? Bueno, yo no tengo nada que ver con M&A, entonces no me gustaría hablar en nombre de Uber de eso. Yo puedo hablar como emprendedor de lo que yo he visto en el mercado en general en estos últimos años. Y pienso que a veces se van a presentar oportunidades porque una empresa está más fuerte en un país que en otro y quiere cerrar los otros países para enfocar todos los esfuerzos en el país que le va bien. Y ahí a lo mejor tiene sentido comprar la cartera de usuario o la operación o los contratos que tiene una startup en ese país donde uno está operando, por ejemplo. Y cosas por el estilo. Pero yo creo que esto es más que nada oportunidades que se van presentando y en la medida que se presenten, uno las evalúa y puede decidir por comprar una empresa o fusionarse con una empresa o no hacerlo. Pero en general, no sé si hay muchas reglas o muchas tendencias que uno pudiese analizar para, eh, para hablar de este tema, digamos. ¿En algún momento hubo alguna adquisición pre-Uber en Corner Shop que se hubiera podido aprovechar o que se analizó? Sí, estuvimos analizando ciertas oportunidades que finalmente no llegaron a buen puerto, porque al final, mira, tienen que alinearse todas las estrellas para que eso pase. Y nosotros al mismo tiempo estamos hablando con Uber, entonces al final como que uno está entregando poder por una parte y pensando en hacer esta otra cosa por otra parte. Entonces, Ya. se tienen que alinear las estrellas, pero en general nosotros más que crecer o desarrollarnos a través de adquisiciones, siempre pensamos en nosotros desarrollar el negocio nosotros mismos, con nuestras reglas, con nuestra operación, etcétera, y nunca pensamos en comprar otra gente. Hay otros emprendedores que parten con la idea de levantar mucho capital para comprar a todo el mundo en todos los países y agruparlo, que también puede ser una estrategia válida. Eso es una estrategia más tipo private equity que venture capital, pero puede funcionar también. O sea, yo hay dos casos de consolidación bien interesantes que ustedes dos, Miguel y Dani, vivieron eso, que es el caso de Groupon y el caso de Delivery Hero, ¿no? Sí, y un caso que a mí me encanta porque es muy parecido a lo que está pasando ahorita, es el caso de Mercado Libre. Mercado Libre ha hecho muchas adquisiciones, o más bien en esa época, cuando se acabó el capital, muchas compañías no tenían capital y Mercado Libre las compró. Y eso le permitió consolidarse como un jugador regional. Acuérdense que en esa época estaba de remate, creo que de remate era más grande que Mercado Libre, pero no tenía capital. Entonces, Mercado Libre es una historia de éxito de una compañía que, siendo no la más grande, se convirtió en el consolidador en un momento donde no había mucho capital. Y pues hoy tenemos Mercado Libre, la compañía más grande de Latinoamérica. Es un gran caso de éxito. Pero totalmente de acuerdo. Hay otros dos grandes casos. El caso de Delivery Hero se convirtió en una de las compañías más grandes de delivery del mundo a punta de M&A. Bueno, los Y compraron ustedes, ¿no? sí, sí. ¿En qué año fue? 2000. La verdad es que, o sea, nosotros no es como que, o sea, nosotros salimos en el IPO, es decir, a nosotros los founders, nosotros hicimos IPO con todo el grupo, es decir, éramos como unos 8 equipos de founders, contando, digamos, el grupo de Delivery Hero. Esos 8 salimos a bolsa juntos y al otro día nos volvimos todos parte de la holding. Entonces fue más como o sea, pasar todos a la holding haciendo el IPO pero a todos mis inversionistas los compró Delivery Hero. Digamos que la estrategia era súper interesante, era
compraba a los inversionistas, digamos que se quedaba como el inversionista más grande y más importante o el único inversionista de los Ah, equipos. Y luego entonces éramos un grupo gigante, un montón de emprendedores entonces Delivery Hero, digamos que levantaba capital, lo pasaba, iba capitalizando las distintas compañías. Entonces todos los founders eran dueños de sus empresas. Delivery Hero era quien, digamos que pasaba la plata para que se pudieran ejecutar los planes de negocio. Todo con la idea de que algún día podíamos ser tan grandes como grupo que salíamos a bolsa. Y eso fue lo que qué hicimos. maravilla. ¿Y quién ideó eso? Niklas. Niklas Qué maravilla. es una de las personas, yo creo que más importantes del mundo de delivery. Qué maravilla. Y le dio Jo- mucho dinamismo al ecosistema porque fue de los primeros founders que empezó a adoptar el M&A como estrategia de crecimiento. Entonces, todo lo que Ya. podía tratar de comprar o expandirse comprando inversionistas, haciéndose socio de founders, lo hizo y de esa forma Delivery Hero se convirtió en lo que es hoy. Si se fijan, la marca Delivery Hero no existe casi en ningún país. Es simplemente la unión de un montón de compañías y es un gran caso, digamos, de estudio. A mí me encanta. Es una estrategia. En el caso de Grupo Dani, cuando le vendieron Clan Descuento, ¿habían comprado otras empresas o compraron varias empresas al mismo tiempo? Sí, Groupon lo que hizo, la estrategia de expansión que tenía fue comprar un clon de Groupon que había en Europa, hecho por la gente de Rocket Internet, y después fueron comprando a través de Rocket Internet otros players en otros lugares del mundo, en sudeste asiático, en Europa del Este, en Rusia, en fin. Y en otros lugares, Groupon envió un equipo para lanzar. Por ejemplo, en Brasil se envió un equipo desde Europa para abrir Brasil. En Hispanoamérica nos compraron a nosotros directamente desde Estados Unidos y entonces nosotros teníamos una posición un poquito diferente que las otras compañías o que los otros founders. Y fue algo parecido a lo de Miguel. Ellos entraron con una participación mayoritaria, nosotros quedamos como socios y nosotros llegamos con nuestros shares, digamos, hasta el IPO. Y en fin, eso fue un poquito como lo hizo Groupon. Bastante alemán el approach, ¿no? Porque, Sí. digamos, bueno, Niklas no es alemán, Estaba en Berlín. pero sí, en Berlín se usa bastante eso, o se usó El bastante. approach, el approach de Berlín. Sí. Pero fíjate que, por ejemplo, nosotros en domicilios hicimos como unas 10 adquisiciones. Entonces, sí hace mucho sentido cuando el negocio es parecido, cuando no hay capital en el aire y tú tienes como Pero no cierto hay, no poder. hay, no hay consolidadores hoy, ¿no? O sea, yo no veo esos plays como ¿Sabes por Groupon o qué? como un ¿Sabes Delivery por Empezaban a qué? Hero. empezar a pasar otra vez, ¿no? Pero ¿sabes por qué no hay? Ojalá. Te voy a decir porque ¿Por? yo mis últimos 2 años he tratado de comprar todo lo que se me pasa por enfrente. Todo está muy caro. Ah, Esos plays sirven cuando las valoraciones hacen sentido. O sea, cuando tú compras algo por 1 peso y después vale 2. Entonces te quedaste con 1 peso y hoy en día es casi imposible que un M&A, digamos, con valoraciones altas, dé positivo para el consolidador. Entonces, si no es a un precio muy bueno, el consolidador realmente, con el riesgo que tiene y todos los problemas y lo caro que termina siendo todo el proceso, es difícil que un, digamos, neto positivo al final del ejercicio. Y esa es la razón por la que no estamos viendo eso. ya. Todo está muy caro. Yo veo una ola de consolidación. Algunas de nuestras empresas están en conversaciones para ese tipo de transacciones. Y a mí me da mucho gusto porque lo que va a pasar en este invierno es que va a haber mucha destrucción de valor, muchas tecnologías fantásticas, bien hechas, muchas bases de clientes, mucha creación de valor se va a perder, va a desaparecer. Y cuando una empresa quiebra, desaparece. Y que se rescate ese valor construido por el esfuerzo de mucha gente, por el capital de muchos inversionistas, a mí me parece fantástico. Entonces yo aplaudo cada vez que hay una transacción de ese tipo porque para mí es rescatar valor que se ha creado en los últimos años por emprendedores en la región.
Sí, pero fíjate que se necesitan dos cosas y yo creo que es un mensaje gigante de esta conversación. Es, uno, equipos que estén dispuestos a consolidar y creo que hace sentido, este es un gran momento para hacerlo porque hay oportunidades por todos lados, son oportunidades para hacer el negocio más grande, para quitar competencia, para llegar a esas escalas que se necesitan para que estos negocios funcionen. Pero por el otro lado, quien vende, pues tiene que ser excesivamente flexible con el precio si quiere salvar algo. Nadie va a comprar a otro caro, ¿no? Y creo que eso es una muy mala jugada y en dos reuniones absolutamente todos los involucrados saben que no hace sentido comprar una compañía que está demasiado cara. Entonces el mensaje aquí es, y totalmente de acuerdo contigo, lo más importante es rescatar el valor y lo secundario es el precio. Y si esas Exacto. dos cosas pasan, se va a poder rescatar muchísimo valor para todo el mundo. Bueno, muchas gracias a No, todos. Esto es Beta Podcast y nos vemos en 2 semanas nuevamente. Y los que están en Bogotá, esperamos que puedan acompañarnos miércoles de la próxima semana, miércoles 1 de marzo, en la Terraza Corona. Tendremos este encuentro. Creo que ya van más, algo así como 150 personas inscritas en el evento. Entonces creo que va a estar increíble para que se pasen.